Es verdad que Chile consiguió su independencia gracias al glorioso ejército argentino al mando del general San Martín. Bueno, yo como sé que casi toda la gente está explotada de dopamina hasta el ojete y quiere saber la respuesta en los primeros 10 segundos, les digo que la respuesta corta es... que sí, Argentina es el papá libertador de Chile y los chilenos unos pichones. Y ahora que toda esa gente con la cabeza frita ya se fue, procedo a darles las explicaciones a ustedes, que se bancan un video entero de historia, son honorables y votan a la derecha. Primero que nada, hay que ser justos con la verdad, y la verdad es que el primer país en mandarle ayuda al otro fue Chile. Sí, por si no lo sabías, en 1811 Chile mandó una división auxiliar de 500 hombres para proteger a Buenos Aires de un posible ataque realista, pero estos nunca entraron en combate. Solamente sufrieron junto a los porteños un bombardeo de la escuadra española a Buenos Aires. Antes de hablar del cruce de los Andes, quiero hacer el aporte argentino a la revolución chilena antes de 1817. En primer lugar, uno de los presidentes de la junta chilena más importantes fue Juan Martínez de Rosas. ¿Y qué tiene de especial este señor? Bueno, que era un mendocino, así que podemos decir que ese argentino gobernó Chile. También hay un dato que sinceramente es bastante irrelevante, pero igual lo digo. Cuando sofocaron a la sublevación del español Tomás de Figueroa en Santiago, uno de los soldados que más se destacó allí fue Manuel Dorrego, un porteño que estaba estudiando en Chile, así que good. También se encontraban en esos lares el sanjuanino Luis Beltrán, que trabajó en la maestranza del ejército con el grado militar de teniente y creó en 1811 fábricas y maestranzas del ejército de Chile, que todavía existe a día de hoy. En 1813 fue enviado a Chile un batallón compuesto de tropas juntadas en Córdoba y Mendoza al mando del sargento mayor Juan Gregorio de las Heras, y posta que se destacaron mucho los combates de Cucha Cucha y Membrillar, salvando al ejército chileno en su retirada. El coronel Balcarce mandó una carta al gobierno de Buenos Aires diciendo que en la acción de ayer, en la que debió perderse Chile por la vergonzosa fuga de sus tropas, hemos tenido la oportunidad de salvarlo merced al arrojo y bravura de las nuestras. Por cierto, el gobierno chileno había querido hacer comandante en jefe del ejército a este Balcarce, pero no lo hicieron porque seguramente la población chilena se iba a sentir muy disgustada por su condición de extranjero. En fin, acá hay que tener en cuenta varias cosas. Aunque la revolución chilena había empezado en 1810, la campaña militar solamente duró un año, en la que terminó con la victoria realista en la batalla de Rancagua de 1814, en donde la mayoría de las tropas realistas eran chilenas, con una minoría de peruanos y peninsulares. En ese momento, España recuperó completamente el control de Chile, y este dejó de existir como un estado rebelde. ¿Qué no era siempre vencedor, jamás vencido? O sea que después de sofocar la insurrección, el que decidiría el destino de Chile sería el general José de San Martín. Él fue el que decidió que el futuro padre de la patria de Chile fuera O'Higgins y no Carrera. Él decidió que los emigrados chilenos fueran llevados desarmados a Buenos Aires. Él confiscó los bienes de Santiago traídos por Carrera. Él mandó a Manuel Rodríguez a realizar sus guerrillas en Chile. Él armó la guerra de Zapa. Los espías chilenos trabajaban para él. La historiografía chilena siempre contó esta parte de la historia lo más rápido posible, como queriendo salteárselo, ¿viste? Diciendo algo así como que volvió O'Higgins con el ejército libertador, evitando decir el ejército argentino, aunque de esta forma estarían admitiendo que los argentinos eran libertadores, que combatieron en las batallas de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. Y después San Martín se fue al Perú con la escuadra chilena. Eso sería lo que cuentan ellos, ¿no? Y a pesar de ser los años más importantes de su guerra, porque ahí literalmente se consolidó su independencia, lo pasan de largo, como si nada, como si San Martín hubiera llegado solo sin ningún maldito soldado argentino. Y después se fue. Pero para nada fue así, pues el ejército de los Andes formado en Cuyo era 99% de tropas argentinas. Digo 99% porque había un par de oficiales trasandinos que se sumaron, como el propio Higgins o Ramón Freire. Como ya dije, los restos que venían emigrados de Rancagua fueron llevados casi todos a Buenos Aires, por, según el propio San Martín, servirle más a su caudillo que a la patria. Me parece muy curioso que la batalla de Chacabuco, con la que
se corona el famoso cruce de los Andes, sea una fecha conmemorada y celebrada en Chile, ya que si lo piensan bien, en realidad el ejército libertador o patriota o independentista, como lo quieran llamar, estaba conformado por O'Higgins y puros argentinos, mientras que el ejército realista estaba conformado en gran parte por chilenos, porque bueno, yo no creo que los batallones de Chiloé y de Valdivia hayan llegado de España. En fin, después de esa gloriosa batalla, San Martín y su ejército argentino entran triunfantes a la ciudad de Santiago, restaurando la emancipación chilena. Quedando todavía el sur en manos realistas, recién ahí se empieza a organizar un nuevo ejército chileno, que por cierto se organizó en base a 1000 fusiles enviados por el gobierno de las Provincias Unidas. Ahora quiero hacer una comparación de O'Higgins, el llamado libertador de Chile, con los jefes argentinos que siempre pasan desapercibidos. O'Higgins no se pegaba codo a codo con San Martín como se suele creer. Por ejemplo, en Chacabuco, el comandante de todo el ejército era San Martín, ¿no? Pero las dos divisiones estaban, una al mando de O'Higgins y otra al mando de José Estanislao Soler. O sea que O'Higgins no estaba a la altura de San Martín en el mando militar, sino que estaba al nivel de Soler. Después en Cancha Rayada lo mismo, comandaba una de 4 divisiones y en Maipú ni siquiera participó porque estaba herido. Durante esa gran batalla, el ejército unido argentino-chileno tenía 3 divisiones y las 3 comandadas por argentinos: Las Heras, Alvarado y La Quintana. O'Higgins ni siquiera era el segundo del ejército, pues este lo era el general Antonio González Balcarce, un argentino. Cuando O'Higgins tuvo que delegar interinamente el cargo de director supremo de Chile, no se lo dejó a un chileno, se lo dejó al ya mencionado Hilarión de la Quintana, quien creó la moneda nacional de Chile. El primer comandante de la Armada chilena era el porteño Manuel Blanco Encalada, y sí, después fue reemplazado por el británico Thomas Cochrane, pero el que lo contactó a él para que viniera a América no era un chileno, eran los argentinos Álvarez Condarco y Álvarez Jonte. El autor del primer himno nacional de ese país no fue un chileno, fue el santafesino Bernardo de Vera y Pintado. El acta de independencia de Chile no la redactó un chileno, sino el tucumano Bernardo de Monteagudo. Por cierto, el ejército argentino no solo participó en 3 batallas como algunos chilenos creen, también estuvo en otras batallas como las de Cerro Gavilán, Bío Bío, Talcahuano y muchas más. Incluso un buque argentino mandado por Pueyrredón desde Buenos Aires estuvo en la toma de Valdivia dirigida por Cochrane. Se trataba de el Bergantín Intrépido. Y por si quedara alguna duda de las facturas que estoy tirando, cuando San Martín triunfa en la batalla de Maipú, llega O'Higgins herido y le dice a su amigo y general: "Gloria al Salvador de Chile". Ya está, loco, no pueden seguir negándose frente a la realidad empírica. En conclusión, Chile en principio tuvo una corta campaña militar que ya desde ese momento tenía algo de participación argentina. Fue reconquistado por España y recién después del paso del ejército argentino a territorio chileno es cuando se restaura la independencia y se asegura definitivamente y para siempre. Y en ese periodo la influencia argentina predominó en las operaciones militares. Así que podemos afirmar con total seguridad que San Martín y el ejército argentino fueron los libertadores de Chile. Fin.